Este programa lo vamos a dedicar a la doctora Ulcania Díaz Hernández. Ella es oftalmóloga cirujana, especialista de glaucoma y catarata. Buenas noches y bienvenida, dama. Buenas noches, Wilson. Buenas noches a todos esos televidentes que día a día siguen tu programa. Gracias por la invitación. Una persona muy capacitada, graduada magna cum laude de la Universidad Católica Nordestana, cursó su especialidad de oftalmología en el Centro Cardioneurooftalmológico y Trasplante, SECANOC. Excelente. La subespecialidad de glaucoma en Barranquilla, Colombia, entrenamiento de cirugía mínimamente invasiva en Lima, Perú. Un periplo de intelectual, muy bien, académico. Ha participado en importantes congresos nacionales e internacionales. Es miembro de la Sociedad de Oftalmología y del Colegio Médico Dominicano. Ofrece sus servicios en nuestro centro, en INEMED. Vamos a hablar sobre el ojo. Qué importante y qué descuidado lo tenemos, ¿verdad que sí? Así es, Wilson. El día de hoy, pues, gracias por la invitación, reitero, vamos a estar conversando acerca de las que son las principales causas de ceguera a nivel mundial. Entre ellas vamos a mencionar la retinopatía diabética, el glaucoma, catarata y los pterigio. Esa retinopatía diabética, podemos hablar mucho de ella, de la epidemiología de esta enfermedad. Así es día a día que sigue creciendo debido a la prevalencia en aumento de la diabetes, la que es considerada una epidemia a nivel mundial. La retinopatía diabética es la principal causa de ceguera irreversible en el grupo productivo entre los 16 y 64 años en los países en desarrollo y en Latinoamérica. Entonces, día a día, pues vemos en las consultas pacientes con este tipo de afección. La epidemiología estima que 1 de cada 3 pacientes diabéticos la presenta. Después de 20 años de la enfermedad, el 90% de los pacientes diabéticos tipo 1 y el 60% de los pacientes diabéticos tipo 2 tendrá alguna forma o algún grado de retinopatía diabética. ¿Cómo se diagnostica? Sí, el diagnóstico de esta enfermedad es acudiendo a la consulta, realizando una buena historia clínica y también el examen del fondo de ojo, el cual se recomienda que sea bajo dilatación y en lámpara de hendidura. Entonces aquí vamos a encontrar hallazgos propios que pueden ser desde microaneurismas, que es la lesión más precoz, así como también los exudados, las lesiones algodonosas, hemorragias y los neovasos. Con esto podríamos decir que podríamos hacer un diagnóstico de alguna de las formas o de la clasificación que se ha estandarizado de manera universal para el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de estos pacientes. ¿Es irreversible estos daños que provoca la retinopatía diabética? Si no se trata, sí, pero si se trata adecuadamente, pues entonces podríamos detener el curso de la enfermedad. Detenerlo. Sí. Correcto. ¿Cómo podemos evitar el agravamiento de esta patología, de la retinopatía diabética? Sí, importante que se maneje de manera integral. Estos pacientes diabéticos ya de larga data, mal controlados, deben acudir al especialista en diabetología o endocrinología tratante y junto con nosotros y también con el apoyo de su familia, pues vamos a mejorar el estilo de vida, hacer un autocuidado de este paciente, los hábitos alimenticios, el control metabólico, mantener una hemoglobina glicosilada por debajo de 7 y una glicemia o glucemia preprandial entre 80 y 100. De esta manera podríamos mantener o retrasar que la enfermedad se manifieste a nivel ocular. Porque termina manifestándose. Casi siempre. Es importante el tiempo que tenga la persona siendo diabética. Los diabéticos tipo 1, sobre todo, ya te decía en un inicio que el 90% a los 20 años tendrá algún grado. Entonces, el curso natural de la enfermedad, si no se toman los cuidados del lugar, es progresar. Eso es importantísimo, sobre todo que el paciente pues tenga conciencia. El paciente diabético debe de tener un tratamiento multidisciplinario. No solo es ir donde el endocrinólogo o el diabetólogo, o quedarnos muchas veces con un médico que te hace el mismo la multidisciplina, para decirlo de alguna manera.
El paciente diabético tiene que hacerse obligatoriamente ese chequeo profundo del ojo, ese fondo de ojo, pero también debe de mantener otras vigilancias, como lo es el retorno venoso, porque de ahí es que terminan las amputaciones, y otras, el riñón. Es decir, el paciente diabético debe asumir conciencia, y es una tarea que tenemos pendiente con el doctor Ernesto García, de venir aquí precisamente a tratar este tema a profundidad, porque la diabetes es más común de lo que la gente se puede imaginar. Yo soy diabético. La diabetes no es una patología, es una condición que usted vive con ella, pero debe de aprender a convivir con ella. Entonces, en días pasados yo fui y me hice un chequeo del ojo, gracias a Dios. No hay ningún hallazgo de importancia, pero sé que ya eso es un tema que debe estar siempre pendiente. Así es. Y sobre todo, considerando que es la principal manifestación o complicación de la diabetes mellitus a nivel ocular, teniendo esto pendiente, y que representa un verdadero problema de salud pública a nivel mundial, sobre todo en los países como el nuestro en vía de desarrollo, ya que de los 40 millones aproximadamente de ciegos, 5% corresponden a la retinopatía diabética o a alguno de sus grados. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de una enfermedad que representa la tercera causa de ceguera en el mundo. Hay que ponerle mucha atención. Así es. Y se puede evitar con las recomendaciones que usted nos ha hecho, de mantener siempre esa glucosa entre los 80 a los 100, ¿verdad? Sí, y sobre todo el control metabólico de la hemoglobina glicosilada también, el perfil lipídico, la hipertensión arterial, siempre y cuando el paciente sea también hipertenso, y es un tratamiento, como decías, multidisciplinario, donde la familia también del paciente juega un papel muy importante. No es solo responsabilidad del oftalmólogo ni del endocrinólogo, sino también que es un problema realmente ya de salud pública. Lo ideal sería desarrollar programas de concientización y educación a nivel nacional, y ahí pues tendrían que involucrarse más incluso los gobiernos y el Estado, porque es una labor y una responsabilidad de todos. Es una deuda social acumulada que nosotros tenemos. Y el Estado Dominicano tiene un perfil de nuestro sistema de salud crítica, resolutiva, y no una medicina preventiva como la que debiésemos tocar, que son muchos los males que pudiéramos evitar. Así es. También tenemos dentro de las patologías del ojo el glaucoma, que nos ha mencionado. ¿Cómo podemos definir el glaucoma? ¿Qué es? Es descrito por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, como un grupo de enfermedades que tienen en común constituir una neuropatía óptica. ¿Qué quiere decir eso? Afecta el nervio óptico. Este va a ocasionar la pérdida de las células ganglionares de la retina y de la capa de fibras nerviosas, originando alteraciones metabólicas, funcionales, estructurales, bioquímicas, dando lugar a lo que son un deterioro de la visión que, si no se trata, puede ser irreversible. Este Wilson puede cursar o no con aumento de la presión intraocular, que, dicho sea de paso, es el único factor de riesgo que nosotros como oftalmólogos y yo como glaucomatóloga puedo modificar. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento de esta patología? Sí, el tratamiento pues básicamente consiste en 3 pilares: el tratamiento farmacológico, los láser y las cirugías. Dentro del tratamiento farmacológico son las gotas. Existen tratamientos de primera línea, como son los análogos de prostaglandina, siempre y cuando no exista una contraindicación de su uso en el paciente. Sin embargo, debido al auge de la enfermedad a nivel mundial y al representar la primera causa de ceguera irreversible en el mundo, hoy día los láser ocupan un papel importante en el tratamiento. La trabeculoplastía, láser selectiva, SLT, es una realidad mundial, así como también el láser termociclo y el subciclo, los cuales han dado muy buenos resultados y han podido incluso revertir el curso natural de la enfermedad. ¿Y qué decir de las opciones quirúrgicas, donde cada día somos más conscientes que el presente y el futuro del glaucoma son las cirugías mínimamente invasivas, los MIGS? Dentro de ellos, el GAT, que es la trabeculotomía transluminal asistida por gonioscopia, una técnica joven, novedosa, que ha hecho posible llevar pacientes
que son usuarios de gotas, desde 4 gotas a ninguna gota, o desde 4 gotas a una sola gota. Mantener la mejoría de su presión y así mantener la calidad de vida y la calidad visual. ¿Qué tan asequible es para el paciente estar a la altura de las cirugías oculares? Es asequible. Realmente una de estas técnicas son opciones reales hoy día. El problema no sería qué tan asequible sería, qué tanto glaucoma diagnosticamos. Ahí está la pregunta. 50% de los pacientes que tienen glaucoma no lo saben. O peor aún y más alarmante, existe la tendencia de comenzar a medicar los pacientes como sospechosos de glaucoma o con diagnóstico de glaucoma sin haber completado el screening básico del glaucoma. Y eso hace que día a día veamos pacientes tratados como glaucomatosos sin tener la enfermedad y otros que son glaucomatosos no tratados. Y esto es lo que ha hecho que la enfermedad pues avance de una manera, podríamos decir, abismática. ¿Se debe esto a alguna debilidad en lo que es el departamento de oftalmología con la finalidad de definir protocolos para el tratamiento de la enfermedad? Podría estar influenciado también cómo el paciente acuda. La concientización al paciente a los chequeos oftalmológicos es fundamental. Si yo oriento a mi paciente a que debe acudir a la consulta y yo como oftalmólogo me comprometo a realizar el examen de manera adecuada, evaluar el nervio óptico, preferiblemente dilatado, los detalles del nervio, la forma, la coloración, cómo está esa excavación, si es simétrica, si es asimétrica, el anillo neuroretiniano y la capa de fibras nerviosas, de seguro que diagnosticaremos más casos y podríamos tratarlo a tiempo. Recuerda que un diagnóstico a tiempo asegura un tratamiento a tiempo también. Ciertamente, pero ¿cómo el paciente va a determinar, un ejemplo, cuáles son las falencias que tiene en la visión, cuál es el malestar que presenta para acudir donde ese oftalmólogo? Ok, estamos hablando de una enfermedad que en las fases iniciales es asintomática. Ya cuando el glaucoma viene a presentarse de manera clínica, por lo general ya ha avanzado y ha producido un daño de más del 50% de las células ganglionares. Entonces, es en este momento cuando el paciente comienza a disminuir su campo visual, generalmente desde la periferia hasta el centro. Y muchas veces, cuando llega a la consulta, el paciente no tiene estos síntomas. Entonces, es responsabilidad de nosotros realizar un buen examen y hacer un diferencial de si este paciente es hipertenso ocular, sospechoso de glaucoma o tiene algún tipo de glaucoma, de los cuales hay un grupo bastante amplio y heterogéneo. Aunado a eso, no solo estamos hablando de una enfermedad que tiene como factor principal la edad, pero también se puede presentar en otras edades. Es decir, que la patología hoy día ocupa un lugar tan importante que cada oftalmólogo debe estar consciente de esto. Es tanto así, Wilson, que de cada 150 personas que acuden a la consulta, según las últimas estadísticas, 15 son sospechosos y 3 tienen el diagnóstico. Es decir, que el glaucoma hoy día es una realidad y que las técnicas quirúrgicas de rescate, como la cirugía mínimamente invasiva, que ha demostrado ya ser efectiva, también es una realidad, hoy y para futuro. ¿Se realiza en San Francisco de Macorís ese tipo de cirugía? Bueno, hasta el momento no. ¿Cuál es la limitante? Es una técnica bastante novedosa, es nueva básicamente, donde forma parte del glaucoma de rescate. Habiendo tantos casos a nivel mundial y considerando esto como una enfermedad de orden público, ha sido responsabilidad, por ejemplo, ha sido iniciativa mía formarme en estas técnicas, debido a que se veía que las técnicas tradicionales pues no eran resultantes del todo para resolver el problema. Las nuevas escuelas de glaucoma pues tienen pendiente y están conscientes que formar en cirugía mínimamente invasivas ya es una necesidad.
Sí, pero no se realiza en San Francisco de Macorís. ¿Qué tan lejos o tan cerca nosotros estamos? Bueno, no tengo conocimiento si antes alguna otra persona la realice. Por el momento, yo estoy en toda la disposición en el Instituto de Especialidades Médicas del Nordeste a realizar la técnica y a poder atender a cada uno de esos pacientes que lleguen a nuestro espacio. ¿Hay alguna enfermedad que podría acelerar el glaucoma, que podría provocar el glaucoma? ¿Alguna patología? Ok, esa es una pregunta muy amplia y sobre todo hoy día que ha sido necesario los científicos revisar cuáles son esas posibles causas relacionadas a glaucoma. Y dentro de los factores de riesgo, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus han sido asociadas y se han considerado factores de riesgo relativos. Sobre todo también la hipotensión arterial, así como también fenómenos vasoespásticos como la migraña y fenómenos de Raynaud. Entonces, si ponemos atención a eso, podemos ver incluso la asociación de enfermedades sistémicas que no tienen nada que ver con el ojo, que podrían estar presentes en la relación y la producción de esta enfermedad. Con este solo tema del glaucoma podemos pasarnos fácilmente un buen rato. Así es. Porque aparte de que es importante por la cantidad que se presenta, la inobservancia muchas veces del fenómeno empeora más aún el combate a esta enfermedad. Así es. Es importante en nuestras consultas tener pendiente que cuando observamos una papila, no necesariamente todo tiene que ser glaucoma y que hay que hacer uso de las pruebas o de los screening auxiliares que tenemos. Por ejemplo, la tomografía de coherencia óptica, el OCT, para evaluar el daño estructural. La campimetría o campo visual para evaluar el daño funcional. Excelente. Hay otra patología muy común también, como lo es la catarata. Así es. ¿Qué es la catarata? La catarata es definida como cualquier opacidad que afecte al cristalino. El cristalino es el lente natural del ojo y generalmente estas pueden presentarse de manera bilateral. Ok, hay varios tipos, ¿verdad?, de catarata. Así es. ¿Cómo podemos identificarlas? Ok, dentro de los tipos de catarata, la catarata senil o relacionada a la edad es la más frecuente. Se presenta sobre todo después de la quinta, sexta década de la vida. Existen otros tipos como las cataratas congénitas que se presentan en niños durante el proceso intrauterino, ciertas enfermedades como la rubeola, la galactosemia también y el citomegalovirus o CMV pueden ser responsables. Tenemos las cataratas traumáticas, un impacto al ojo pudiese producirlas también, así como también secundarias a medicamentos, como por ejemplo los esteroides o corticosteroides, o a procesos inflamatorios, como las uveitis, radiaciones también, y por ejemplo la misma diabetes, las metabólicas, pueden ser producto de alguna enfermedad. Diabetes, distrofia miotónica, también pueden ser causantes de esta entidad, que dicho sea de paso, representa la principal causa de ceguera a nivel mundial. Pero lo bueno es que esta ceguera es reversible. Ok, el uso prolongado de esteroide causa un impacto en la visión. ¿Solamente se registra como catarata o podría provocar otras alteraciones en el ojo? Así es, el uso de esteroides debe ser bastante normalizado. Podría provocar cataratas, pero también podría provocar aumento de la presión intraocular. Entonces, a veces tratamos un paciente y decimos, es corticoesteroide dependiente. Tenemos que tener cuidado con ello porque la manera en la que esto pueden hacer daño no depende de la dosis. Los tópicos, los locales y los sistémicos pueden provocar efectos desagradables o indeseados a nivel de nuestro cuerpo, no solamente en el ojo. Exactamente, pero que es muy usado por la juventud para la cuestión de pechito parado y no nos damos cuenta del problema que podemos llevar precisamente por un uso indiscriminado de una sustancia, que deben ser siempre administradas por una persona calificada, que el dominicano es muy dado a estar usando todo lo que el otro usa, no sabiendo que cada quien pues tiene un patrón. Así es. Realmente hacer las cosas recomendadas por un especialista es lo ideal.
no solo en el caso de los ojos, sino en cualquier área, siempre consultar al especialista. Tiene tratamiento la catarata, ¿verdad? Así es. La catarata tiene tratamiento quirúrgico. No existe tratamiento farmacológico para las cataratas. Es común también que los pacientes te pregunten en la consulta si los remedios naturales o las pastillas podrían funcionar. El tratamiento de la catarata es eminentemente quirúrgico y consiste en la extracción del cristalino opaco y la sustitución de este cristalino por un lente intraocular lío que va a permanecer ahí por el resto del tiempo. En los últimos 20 años ha habido un avance significativo en las cataratas y en la cirugía. Dicho sea de paso, es la cirugía ocular más realizada a nivel mundial. Tiene un tiempo rápido de recuperación para el paciente, resultados visuales bastante satisfactorios. Las últimas técnicas han sido bastante mejoradas, así como también la tecnología en los lentes intraoculares, los instrumentos y los medicamentos, y cada vez más el tiempo quirúrgico es reducido, las complicaciones intraoperatorias también, y podemos ofrecerle al paciente calidad de vida y calidad visual. Excelente. Comúnmente se conoce como la uña en el ojo, ¿verdad? Tiene un nombre un poquito prestigión. Terigion. Terigion, sí, Así terigion. es. ¿Cómo podemos definirla? ¿Qué es? ¿Por qué suceden estas cosas en la vista? ¿Qué es lo que la provoca? Así es. Entre los nombres populares se conocen esos que precisamente has mencionado y también carnosidad. Es una patología benigna de la conjuntiva que puede ser descrita como una formación fibrovascular de la conjuntiva que se extiende hasta la córnea y puede llegar incluso hasta el eje visual. Entonces, generalmente el paciente va a referirte eso. Tengo una carnosidad que ha ido creciendo a lo largo del tiempo. ¿Cómo puede afectar la visión? Sí, las manifestaciones clínicas que podría presentar son ardor, enrojecimiento, dolor, puede presentar sensación de cuerpo extraño, alteraciones a nivel refractivo también, puede traccionar la córnea, que es la estructura, un medio transparente del ojo, y de esta manera también el crecimiento anormal puede alterar la visión, incluso hasta el punto que dependiendo del grado en el que se encuentren, los terigion grado 4, podrían afectar y ocupar más allá del eje visual. Este tiene 4 grados. Grado 1, que solamente se limita a la conjuntiva y llega ahí hasta el borde de la córnea, y así el grado 4, que es el mayor grado, sobrepasa el eje visual. ¿Cuál es el tratamiento que ustedes recomiendan para dicha patología? Esa pregunta es muy interesante, Wilson, porque los pacientes la hacen bastante en consulta. Y a veces ellos creen que el tratamiento puede ser incluso tratamiento casero, pero sí, no es así. Ese es el primero. No es así. Como toda uña, los terigion en este caso, hay que hacer una cirugía. Y es una resección del terigion. Entonces existen diferentes técnicas para remediarlo. La técnica que se considera gold estándar o de oro es la resección del terigion y un autoinjerto de conjuntiva. De la propia conjuntiva del paciente, a través de sutura, se toma una parte de ella y se colocan suturas, y de esta manera podemos hacer esa corrección ofreciéndole al paciente menor grado de recidiva. Existe también las sustancias de pegamentos tisulares como la fibrina, las cuales han mostrado también ser efectivas, y algunos coadyuvantes como la mitomicina y los antiangiogénicos. La membrana amniótica también se ha utilizado en las cirugías en estos pacientes, y la mucosa labial. Habla usted de cirugía y usted lo dice muy suave, pero nosotros desde que usted nos habla de cirugía, estamos pensando en un bisturí y estamos pensando en riesgos. ¿Qué tan riesgosas son las cirugías a nivel del ojo? Bueno, toda cirugía tiene algún grado de complicación y de riesgo, pero en las manos expertas y en las manos indicadas, estas cirugías son realmente con un tiempo de recuperación y un tiempo de realización bastante corto. Por ejemplo, las cirugías del ojo todas son ambulatorias prácticamente. Es decir, son cirugías electivas donde el paciente puede escoger el tiempo y el día, asesorado por el especialista cuando se va a operar. Las cirugías de terigion, bastante realizadas también,
llevan un tiempo de unos 30 minutos, depende también de la destreza del cirujano y de la técnica que se realice. La cirugía de cataratas, cada vez más corta, el tiempo de realización. En el caso de las cirugías de glaucoma, muchas de las ocasiones se realiza en un tiempo simultáneo la cirugía de catarata y la cirugía del glaucoma. Y esas son las que nosotros llamamos las cirugías combinadas. Esas requieren un poco más de tiempo. Y en el caso de las cirugías que se puedan utilizar en el tratamiento de la retinopatía diabética, en el caso que ya ese paciente ha llegado al estadio final, que ha hecho algún hemovitrio o a un desprendimiento de retina traccional, pues es la vitrectomía, que también lleva un poco más de tiempo. Excelente, doctora. Nos gustaría saber su ubicación, su horario y los servicios que usted presta en el centro INEMET. Ok. Estamos ubicados en el Instituto de Especialidades Médicas del Nordeste, INEMET, aquí en San Francisco de Macorís, en la suite 101, primer nivel. Los servicios que ofrecemos, podríamos decir que básicamente podemos hacer evaluación tanto de niños como de adultos, examen de la refracción, cirugías de glaucoma, de catarata y de segmento anterior, procedimientos láser, ya sea de segmento anterior, tanto para láser que se utilicen a nivel del cristalino, y como es la capsulotomía jet láser, que es para el lente intraocular, la limpieza, así como también los láser de glaucoma, trabeculoplastía láser, termólisis y también el láser subciclo. Y también las cirugías del glaucoma y los MITS, que son las cirugías mínimamente invasivas. Entre ellas se luce por todas las demás el GAT, la trabeculotomía transluminal asistida por gonioscopio. Excelente. ¿Qué cantidad de evaluaciones recomienda usted debe hacerse el paciente por año o una persona sana? Ok. ¿El paciente por año o una persona sana? Ambos nos interesa. Si es una persona sana, lo ideal es que realice un chequeo anual. Si es una persona que tiene alguna condición a nivel ocular, va a depender de cómo se lo dicte el especialista. Existen protocolos y esquemas de seguimiento a cada patología. Por ejemplo, la retinopatía diabética, estudios propios para esta enfermedad han establecido ya cómo deben ser esos chequeos de seguimiento. Así también con el glaucoma. Y los postquirúrgicos, ya sea de catarata o de pterygium, también tienen establecidos los protocolos de cómo seguirlos. Solamente estos pueden ser alterados dependiendo de cómo considera el especialista. Conciencia y obediencia son las dos palabras. Conciencia para asistir puntualmente a esa cita con el oftalmólogo y hacerse su evaluación, y obediente a las recomendaciones que ustedes le dan. Así es. Gracias del alma por haber estado con nosotros. Esperamos en otros momentos pues tenerla, porque es bastante didáctico y pues bastante bueno este tipo de orientaciones. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes y gracias sobre todo a ti, Wilson, por el apoyo y por la invitación. Un gusto poder llegar a cada uno de tus televidentes y llevarle estas informaciones. Ustedes, mis amigos, después de la pausa, retornamos.